Lobos. Hola a todos, muy buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento a través del canal 29. Bienvenidos una vez más a este su programa denominado El Evangelio Palabra de Luz y Vida en Familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por un día más de vida, por hacer posible que el día de hoy nos podamos reunir en tu nombre. Gracias, Padre, por los alimentos, por nuestra familia. Señor, te pido que conduzcas este programa. Ayúdanos a comprender qué es el ser discípulo misionero, para que con la fuerza de tu Espíritu Santo podamos salir y anunciar la buena nueva en todos los lugares del mundo. Fortalece nuestra fe a diario y llévanos por el camino correcto. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo el poder más
Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré. Mi espada tu palabra es. Y a continuación se van a presentar nuestros catequistas que nos van a estar acompañando y que nos van a explicar el tema del día de hoy. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Zaida y el día de hoy voy a estar como una de las catequistas de apoyo. Buenos días a todos, sean bienvenidos a un nuevo programa. Y en esta ocasión les estaré acompañando yo. Mi nombre es Melissa. Hola, soy Rocío Verónica, bienvenido a tu programa. Hola chicos, chicas, mi nombre es Adriana y sean bienvenidos el día de hoy y así que tomen apuntes de... El tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy se llama Los amigos de Jesús, discípulos misioneros. María es la primera en seguir a Jesús, en su misión aprendiendo sus opciones y así se convierte en la perfecta discípula del Señor. Jesús mismo se reconoce cuando ante el grito de la mujer, entusiasmada por sus palabras, responde: mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Lucas 11 al 27. Discípulo es aquel que conoce a Jesús, comprende su palabra, lo sigue y ama a Jesús. El discípulo ha vivido con su maestro como un aprendiz y ha convivido con él a sus pies, caminando con él y ha visto vivir sus enseñanzas. Jesús es ante todo el maestro en el que se convive, con quien se aprende, en quien los ojos están fijos para ver cómo se hacen las cosas. Características del ser discípulo. Los discípulos son llamados. Los discípulos responden conscientemente a la llamada de Jesús. El discípulo ama. Los discípulos dan fruto. Los discípulos siguen. Los discípulos emplean tiempo con Jesús en la oración. Misionero es quien sale, lleva, anuncia la buena noticia, la palabra del Señor a todo el mundo. El misionero busca conocer cada día más a Cristo y a su fe. El misionero es portador del mensaje de Cristo. El misionero es un hombre de oración que busca crecer en santidad. El misionero fundamenta su fe en la resurrección de Cristo. El misionero es testimonio de alegría que convence. El misionero cuida la fe católica de sus hermanos y lucha por incrementarla en su propia vida. En el momento mismo en que recibimos el sacramento del bautismo, somos incorporados a Cristo como fieles cristianos y nos entregamos en el pueblo de Dios. Somos llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó a cumplir a la Iglesia en el mundo. Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, la profesión de la fe. Por tanto, tenemos el compromiso de dar testimonio de vida y evangelizar, proclamar la novedad del Evangelio en nuestro entorno. Y debemos actuar como lo hicieron los discípulos cuando recibieron la misión
de envío. Vayan y pues hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Vida de los discípulos de Jesús. La vida de Juan. Era hermano de Santiago, el mayor e hijo de Zebedeo. Su madre podría ser Salomé. Fue pescador de oficio en el mar de Galilea, como otros dos apóstoles. La mayoría de los autores lo consideran el más joven del grupo de los 12. Santiago, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, era hijo de Zebedeo y hermano de San Juan, evangelista, autor del cuarto de los evangelios y otro de los 12 apóstoles después de la crucifixión. Jesús, el apóstol Santiago, se dedicó a predicar la nueva fe, contribuyendo a la difusión del cristianismo en Occidente. Pedro era un pescador del mar de Galilea, hasta que dejó su casa Cafarnaúm para unirse a los discípulos de Jesús de Nazaret. En los primeros momentos de su dedicación junto con él se unieron a Jesús otros pescadores de la localidad, como su propio hermano Andrés y los 2 hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. La vida de Felipe. Fue uno de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret. Era originario de la ciudad de Betsaida, región de Galilea. En los apócrifos Hechos de Felipe, escritos a partir del siglo IV, se dice que se predicó en Grecia, Siria y Frigia. Bartolomé marchó a predicar el Evangelio a la India, donde dejó una copia del Evangelio de Mateo en arameo. La tradición armenia se atribuye también a la predicación del cristianismo en el país caucásico, junto a San Judas Tadeo. Andrés fue uno de los 12 apóstoles que seguía a Jesús, hermano de Simón, llamado Pedro, e hijo de pescador llamado Jonás. Fue discípulo de San Juan el Bautista. Al bautizar a Jesús, Andrés exclamó: «He ahí al Cordero de Dios», y decidió seguir a Jesucristo. Ahora vamos a hablar de Tomás. Tomás fue uno de los amigos y uno de los 12 apóstoles de Jesús. Fue el único en animar a los demás a acompañar a Jesús a Betania, donde Jesús haría el milagro de resucitar a su amigo Lázaro. Los demás temían a que el maestro vaya a Betania, temían a que Jesús muera en Betania. Pero Tomás dijo: «Vayamos a morir también con él». Tomás no pudo estar presente durante la primera aparición de Jesús resucitado, por lo tanto dudó de la resurrección y solo dijo que iba a creer en eso si tocaba él mismo con su dedo las llagas que tenía Jesús. Una semana después, Jesús volvió a aparecer ante sus discípulos y permitió a Tomás tocar sus llagas con su dedo tal como él había pedido. Después de haber presenciado eso, Tomás se llenó con una fe ardiente y fue a cumplir la misión que éste les había encomendado. Tras evangelizar Etiopía, Persia e India, Tomás fue condenado a muerte. San Mateo. Ahora vamos a hablar de San Mateo. San Mateo es uno de los evangelistas y apóstoles de Jesús. San Mateo, antes de ser uno de los apóstoles de Jesús, se dedicaba a recaudar impuestos. Un día, mientras Jesús pasaba por Galilea, Jesús vio a Mateo y lo invitó a seguirle. Mateo, muy alegre, siguió a Jesús y para despedirse esa noche de sus amigos, organizó una gran fiesta en honor a Jesús. Los fariseos, al ver que Jesús comía y bebía con paganos y publicanos, empezaron a quejarse, pero Jesús respondió: «Yo no he venido a salvar a los justos, yo he venido a salvar a los pecadores». Jesús fue quien le cambió el nombre a Mateo. Antes de llamarse Mateo, que significa don del Señor, Mateo se llamaba Leví o Leví, hijo de Alfemo. Después de la resurrección,
Leví fue a cumplir la misión que Jesús les había encomendado. Logró evangelizar a India y a Etiopía. Judas Iscariote también es uno de los 12 apóstoles y amigos de Jesús. Judas Iscariote fue el mismo quien traicionó a Jesús, tal como él lo había dicho durante la cena. Judas Iscariote guió a los guardias hacia Galilea hasta donde estaba Jesús y, mediante un beso que le dio a Jesús, les indicó quién era al que estaban buscando. Los sacerdotes pagaron a Judas por su traición con 30 denarios. Judas, tiempo después, se arrepintió de haber hecho eso. Trató de devolver los 30 denarios, pero los sacerdotes no aceptaron su devolución. Arrepentido, Judas se ahorcó. Judas Tadeo es uno de los 12 apóstoles y uno de los amigos de Jesús. Judas Tadeo, tras la resurrección y ascensión de Jesús, fue a evangelizar a diferentes lugares. Durante los últimos años de su vida fue acompañado por Simón el Cananeo, quien lo acompañó hasta los últimos momentos de su vida, puesto a que Tadeo fue decapitado. Simón el Cananeo o Simón el Celote fue uno de los apóstoles de Jesús. Tras la ascensión de Jesús, se dedicó a evangelizar a diferentes lugares del mundo. Durante sus últimos años de vida, acompañó a su compañero Judas Tadeo y murió junto a él. Santiago es uno de los 12 apóstoles y también es uno de los amigos de Jesús. Santiago es hermano de Juan el Evangelista e hijo de Zebedeo. Tanto Santiago y su hermano Juan, antes de conocer a Jesús, se dedicaban a pescar. Un día, mientras pescaban, Jesús los invitó a seguirle. Tras la resurrección y la ascensión de Jesús, Santiago se dedicó a predicar la nueva fe y difundió el cristianismo por el occidente. Señor le reveló muchos sueños a José, veía la luna y estrellas postradas ante él. Su padre le regaló una túnica genial, era de muchos colores, lo hacían especial. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a ser y no había nada que temer. Nada que temer. Nada que temer. Era el hijo de Jacob y su sueño le contó a su padre y hermanos, pero no les gustó. El Señor lo colocó en un lugar de autoridad y a miles de personas él pudo ayudar. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a ser y no había nada. Dios sanó, a su familia perdonó y lograron convertirse en una gran nación. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a ser y no había nada que temer. Nada
Resumen del tema. ¿Qué es ser discípulo? Discípulo es aquel que conoce a Jesús, comprende su palabra, lo sigue y ama a Jesús. Es así que María fue la primera discípula de Jesús, pues fue la primera en seguir a Jesús en su misión. ¿Cuáles son las características de un discípulo? Los discípulos son llamados. El discípulo ama. Los discípulos dan fruto. Los discípulos siguen. Y están en constante oración con Jesús. Ahora, ¿qué es ser misionero? Misionero es quien sale, lleva, anuncia la buena noticia, la palabra del Señor a todo el mundo. ¿Y cómo podemos llegar a ser discípulos misioneros? Nuestra tarea, nuestro compromiso es dar testimonio de vida y evangelizar, proclamar la buena nueva en todo el mundo. En la palabra dice, vayan, pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahora recordaremos a los discípulos de Jesús. Simón Pedro fue escogido y llamado por Jesús pescador de hombres. Andrés, hermano de Simón Pedro, estuvo presente cuando Jesús multiplicó los panes y peces. Santiago el mayor fue el primero en morir por Jesús, martirizado por Herodes, uno de los preferidos del Maestro. Juan fue el discípulo amado por Jesús, lo acompañó hasta la cruz y le confió a su madre. Felipe de Betsaida, llamado por Jesús en la última cena, y dice, muéstranos al Padre y eso nos basta. Bartolomé, su encuentro con Jesús fue memorable para toda su vida. El Señor le dijo, te aseguro que verás a los ángeles bajar y subir alrededor del Hijo del Hombre. Tomás era desconfiado. Cuando los discípulos le dijeron que vieron al Maestro, él no creyó y dijo, si no veo los agujeros y no meto mis dedos en los agujeros, no creeré. Mateo, recaudador de impuestos, que al conocer a Jesús dejó todo y lo siguió. Santiago el menor amaba la misericordia y la comprensión. Fue el primer obispo de Jerusalén. Judas Tadeo ocupa el último lugar en la enumeración de los 12 apóstoles. Según la tradición, se dice que predicó el Evangelio en Mesopotamia. Simón el Cananeo fue uno de los 12 apóstoles, quien también siguió a Jesús. Y Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. Luego de eso, por la desesperación, se ahorcó. Tarea y compromiso. Tarea. Responde a las siguientes preguntas. Compromiso. Realiza un mensaje bíblico en una hoja y pégalo donde lo puedas ver todos los días. Primera pregunta. ¿Qué es ser discípulo? Pregunta número 2. ¿Qué es ser misionero? 3. Mencionar las características de un discípulo. 4. ¿Quién fue la primera discípula de Jesús? 5. ¿Quién es Juan? 6. ¿Quién es Mateo? 7. Mencionar 6 nombres de los discípulos de Jesús. 8. Dibujar al discípulo amado de Jesús.
Tienen que entregar hasta el día sábado 3 de octubre a horas 2 de la tarde. Necesitamos que haya más amor en nuestra tierra, para que se acaben las guerras y que se cumplan los sueños. Necesitamos que entiendas la luz que da el Evangelio. Somos misioneros, tenemos una misión. Necesitamos que haya más amor en nuestra tierra, para que respeten la vida, donde el futuro es incierto. Necesitamos que entiendas la luz que da el Evangelio. Somos misioneros, tenemos una misión. Nuestras huellas, necesitamos que haya más amor en nuestra tierra, para que a nadie le falte el amor como sustento. Necesitamos que entiendas la luz que da el Evangelio. Somos misioneros. Respuestas del tema La Biblia Antiguo Testamento. 1. ¿De qué nos habla la Biblia Antiguo Testamento? Nos habla de la historia del pueblo judío. Nos explican cómo los judíos fueron conociendo cada vez mejor a Dios. 2. Los libros del Antiguo Testamento, ¿cuándo fueron escritos?
fueron escritos antes de Cristo. Por eso hablan de la creación del mundo, del llamado de Dios. ¿Por qué se llama testamento? Porque contiene la voluntad de Dios para con su pueblo. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Tiene 46 libros. Los libros de la Biblia Antiguo Testamento, ¿en cuántas partes están divididos? 4, 5 pentateucos, 16 históricos, 7 sapienciales, 18 proféticos. 6. ¿A qué se refiere con libros proféticos? Hace relación a un profeta. Es una persona, a veces una comunidad, que habla de parte de Dios. 7. ¿Cuáles son los libros pentateucos? Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 8. Lee la Biblia, Jeremías capítulo 15, versículo 16 y luego copia en tu cuaderno. Cuando encontraba tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran mi delicia y la alegría de mi corazón, porque he sido consagrado a tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Dibuja los libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Ejemplo. Anciano sabio.
Papito Dios nos habla. Yo los amo, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, la cual nos hace amarnos. Le pido a Dios, el Padre, y a su Hijo, Jesucristo, que sean buenos con ustedes, que los traten con mucho amor y que les den su paz, que hagan que ustedes abunde la verdad y el amor. Me alegré mucho al encontrar que algunos de ustedes viven en acuerdo con la verdad, como Dios el Padre nos mandó.
Septiembre, mes de la Biblia. Y los ganadores del concurso de la Biblia son... Tercer lugar, Damaris Abril Villarruel Guzmán, del grupo Divino Niño Jesús. Segundo lugar, Alejandra Arias, grupo San Martín de Porres. Primer lugar, Freddy Pozo Torrico, grupo San Antonio de Padua. La premiación se realizará el día miércoles 30 de septiembre, a horas 17:30, 5:30 de la tarde, en los ambientes de nuestra parroquia San Juan Bautista de Punata. Uno de los discípulos de Jesús más reconocidos que se encuentra en la Biblia, por el cual aprenderemos el propósito de Dios en la vida de cada persona, es el nombre de Pedro, quien lo escoge Jesús para que haga parte de sus 12 discípulos. A continuación observaremos 4 puntos. El primero de ellos es el llamado. En Mateo capítulo 4 del 18 al 20 narra sobre el momento que Jesús llama a Pedro, cuando lo encuentra pescando en la barca en el mar de Galilea, junto a su hermano Andrés, puesto que este era su oficio. Jesús le dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. El objetivo principal de Jesús es conformar el grupo de apóstoles quienes serían sus discípulos, y Pedro era uno de ellos. A pesar de que era un hombre pecador y con defectos, esto a Dios le importó poco. Conviene subrayar la decisión que tomó Pedro, ya que de inmediato dejó su oficio para seguir a Jesús y así convertirse en uno de sus discípulos. Ahora veamos, ¿qué es un discípulo? En Lucas capítulo 14 versículo 26 al 27 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El término aborrecer que se utiliza en el pasaje bíblico significa amar menos que. Dicho lo anterior, no se puede tomar el texto para decir que se debe odiar a la familia para seguir a Jesús. Lo que realmente quiere decir es que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y una de las lecciones a aprender es cuando se toma la decisión de seguir a Jesús sobre todo, y lo que conlleva en ocasiones. Dejar de lado personas, cosas, inclusive familia, no es algo fácil. Y si es el caso, se debe pedir dirección para tomar esta clase de decisiones. En segundo lugar, tenemos la revelación. En el pasaje bíblico de Mateo capítulo 16 al 18, reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, el Cristo enviado a salvar al mundo, a lo cual Jesús responde: la revelación no vino por carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Cabe mencionar la relación de Jesús y sus discípulos, puesto que vivían juntos, y en particular Pedro, que desde el llamamiento no rehusó seguir a Jesús en ningún momento, y como consecuencia vino revelación de parte de Dios a su vida. Indiscutiblemente, el andar con Jesús trae bendición para cualquiera que tome este tipo de decisiones, de manera que Dios mismo va a revelar el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Pero a veces hay altibajos en la vida, ya que luego, cuando Jesús le dice que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y fuera desechado por los ancianos, los escribas y muerto, Pedro no tomó esto de la mejor manera, ya que tomó a Jesús aparte y le reconvino para que no padeciera y se evitara el dolor. Jesús le responde que se apartara de él Satanás, porque no estaba poniendo la mira en Dios sino en las cosas del hombre. A pesar de que ya Pedro llevaba tiempo caminando con Jesús, le era difícil entender el propósito de Dios de entregar su vida, a lo que se podría decir que Pedro es un obstáculo para la misión de Jesús. En tercer lugar, tenemos la prueba. En Mateo capítulo 26 del versículo 31 al 35 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro es el primero que objeta la declaración del pasaje bíblico, donde Jesús da a entender que pronto va a morir. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Lo dicho hasta aquí supone que Pedro es un seguidor fiel y dispuesto a seguir a Jesús hasta el final, declarando: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Con esta declaración Pedro promete algo que en la postre no va a cumplir, ya que la Biblia menciona que Pedro lo negó 3 veces, y no solo lo negó, sino también que maldijo y juró que no conocía a aquel hombre. La idea aquí es no prometer cosas que están fuera de nuestro alcance. ¿Cuántas veces no hemos prometido que vamos a cambiar? Que vamos a ser más espiritual, que tal vez vamos a ser mejor persona, y terminamos como Pedro, rompiendo promesas que en un momento de emoción se hicieron, pero al final no se cumplieron y terminamos defraudando a los seres que amamos. En Lucas capítulo 22, versículo del 61 al 62 dice: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cabe mencionar que la mirada que le hace Jesús en el momento de la negación no es una mirada para acusarlo, antes bien, es una mirada para reconfortarlo y animarlo a superar la prueba por la que estaba pasando. Una mirada pese a las circunstancias, llena de amor y fortaleza, expresando que él ya todo lo sabía, que todo va a estar bien, que es necesario vivir el proceso para ser un discípulo. Ahora quiero preguntar: ¿qué pruebas estás pasando? ¿Cuántas promesas has roto? Podría afirmar que la mayoría de personas que siguen a Jesús han pasado por diferentes circunstancias dolorosas, promesas rotas, sueños inalcanzables, desánimos, tristezas, circunstancias en contra que no entendemos y muchas cosas más. Pero lo importante es que Dios está enseñando por medio de la prueba, ya que más adelante se le aparece a Pedro cuando él menos se lo imagina. El cuarto lugar tenemos el propósito. En Juan capítulo 21 habla de que Jesús se aparece a los discípulos que estaban pescando y lo invita a desayunar. Todo esto ocurre después de la muerte, sepultura y resurrección. Jesús le está enseñando que Él no cambia, que es el mismo ayer y hoy por los siglos, en especial a Pedro. No lo juzga por el pasado, más aún lo trata como un hijo y le da una misión de apacentar a sus ovejas, que significa dar pasto espiritual, instruir, enseñar. Este es el propósito que le encomendó a Pedro para que lo cumpliera. Y por último le dice: sígueme. La idea aquí es aprender cada circunstancia de nuestra vida, puesto que a veces se pone un poco dura, pero a su vez tenemos a Jesús que nos invita a que creamos cada día en Él, ya que es el camino, la verdad y la vida. Del mismo modo que le enseñó a Pedro, hoy Jesús nos invita a cumplir su misión, a hacer su voluntad y a apacentar sus ovejas. Por último, repasemos brevemente este video. Primero, el llamado. Debemos estar preparados en cada momento para cuando Jesús nos llame. Segundo, la revelación. Dios, a medida que vayamos caminando con Él, nos va a mostrar sus propósitos que tiene con cada uno de nosotros. Tercero, la prueba. Al seguir a Jesús van a aparecer circunstancias adversas, pero esto no debe ser un motivo para dejarlo de lado. Cuarto, el propósito. Debemos tener una relación para descubrir lo que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Debemos cumplir la misión que nos ha dado. Jesús empezó a predicar y a decir: arrepentíos, porque se acerca el reino de Dios. Caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea,
vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Estaban echando una red en el mar, eran pescadores. Venid conmigo, Jesús dijo, y os haré pescadores de hombres. Al instante dejaron sus redes y le siguieron. Caminando, adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes. Jesús los llamó, y ellos al instante dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Y después de esto, vio a un publicano llamado Leví Mateo, sentado cobrando los impuestos. Sígueme. Y Jesús se fue a un monte a orar, y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro. Andrés, su hermano. Santiago. Juan. Felipe. Bartolomé. Mateo. Tomás. Santiago, hijo de Alfeo. Simón el Celote. Judas, hermano de Santiago. Y Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús.
Toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Ahora vamos a terminar nuestra formación catequética con una pequeña oración. Gracias, Señor, por un día más de vida, por permitirme aprender más sobre ti y la Virgen María. Ahora comprendo que la Virgen María no es Dios, pero nos lleva a Él. No hace milagros, pero los alcanza. No nos salva, pero nos trae al Salvador. No se adora, pero nos enseña a adorar. Amén. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que tengan una linda semana y nos veremos en otra oportunidad. De hoy ha terminado y nos vemos en la próxima.
Espero que hayas podido comprender y nos reencontramos el siguiente sábado.